El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar Tiempo de Estudio Bíblico y gracias de nuevo por sus cartas y ofrendas. Estoy profundamente agradecido a Dios por el privilegio de ministrar su palabra. Al momento de hacer esta grabación puedo decir que fui salvo ya por 47 años. Antes no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Nunca había visto una Biblia en mi casa cuando yo era niño. Nunca vi a mis padres asistir a una iglesia. Mi esposa, cuando era jovencita, me llevó a los pies de Cristo cuando ella era una estudiante de la Biblia. Y su deseo y hambre de la palabra de Dios me impactaron. Y tuve el deseo de conocer la Biblia y luego comencé a estudiar la palabra de Dios y Él me llamó a este ministerio. Encontré gran gozo y deleite en prepararme y en enseñar la palabra de Dios. Y confío que la lección de hoy sea de bendición para ustedes. Por favor, abra su Biblia en Santiago capítulo 2. Estaremos considerando los versículos 5 al 7, pero antes vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por otra oportunidad de abrir tu santa palabra. Te agradecemos por la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta es tu palabra salvadora, porque por ella los hombres nacen de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendice la verdad en los corazones de todos los que están escuchando. Te rogamos por aquellos que han enviado sus pedidos de oración. Los traemos ante ti en los brazos de la fe y confiando que ya muchas de esas oraciones ya han sido contestadas y que serás glorificado en todas ellas. Por favor, ministra los corazones a través de tu palabra ahora. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer, como les decía, capítulo 2 de Santiago, versículos 5 al 7. Dice así: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Hay aquí algunas afirmaciones fuertes que Santiago hace por inspiración del Espíritu Santo. Yo no sé lo que usted ha estado haciendo con el libro de Santiago en estos días. ¿Lo ha estado leyendo? ¿Ha estado leyendo esta epístola una vez por día como le propuse? Eso lo prepara para cada lección diaria. Hermano, lea la epístola completa, los 5 capítulos. Eso le llevará aproximadamente 25 minutos. Por favor, no deje de hacerlo, porque mientras usted lee el libro de Santiago, descubrirá que cuando mayor atención prestamos a esta epístola, más impactados estaremos con su aspecto práctico para nuestras vidas. En ella el Espíritu Santo examina detalladamente los temas que no habían sido antes mencionados en las Escrituras. Tenga en mente el hecho de que Santiago no difiere con ningún otro escritor de la Biblia, Ella tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Y cualquier contradicción o inconsistencia mancharía el carácter de Dios y dañaría la inerrancia del mensaje. Que el énfasis que Santiago pone en el aspecto práctico no origine la idea de falta de armonía entre las obras y la fe. Ambas ideas no son contradictorias, son complementarias. El creer debe estar acompañado por la responsabilidad en el comportamiento. Santiago ha estado diciéndonos que la fe en nuestro Señor Jesucristo resultará en buenas obras, una de las cuales es la imparcialidad del cristiano.
Uno que profesa fe en el Señor Jesucristo y que al mismo tiempo desprecia al pobre, no posee la fe verdadera que obra. La falta de estos cristianos está en su razonamiento. Seguidamente Santiago procede a repudiar tal razonamiento, contrastando con el pensamiento de Dios. Él dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y mi amigo, si Dios elige al pobre, ¿por qué lo vamos a despreciar nosotros? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no se rodeó de ricos. Él llenó las filas de su ejército con aquellos que eran ricos en fe, pero no necesariamente ricos materialmente. Los fariseos y los líderes de las sinagogas no creerían en él, de acuerdo a Juan 7:48, pero la clase trabajadora le siguió alegremente. El Señor Jesús nunca dio la espalda a alguien por ser rico. Sin embargo, comenzó su ministerio rodeado de personas de las clases más pobres. Aunque su gracia se derrama sobre todos los hombres, de acuerdo a Tito 2:11, porque allí dice: la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Aparentemente, los ricos eran más difíciles de tratar que los pobres. Dios no elige a un hombre porque es pobre, atención, porque Dios no otorga premio a la pobreza, sino que elige a ese pobre porque encuentra en algunos pobres una vida útil a pesar de la pobreza. Porque un hombre pobre en lo material no significa que no sea un siervo útil para Dios. Santiago atrae nuestra atención en este asunto y dice: hermanos míos amados, oíd. Presten atención a lo que Dios tiene para decir. ¿Es algo extraño para ustedes que nuestro Señor haya sido pobre en su vida terrenal? Su lugar de nacimiento era prestado. Lucas 9:58 dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso lo dijo él. Cristo no buscaba ganancia para sí mismo, y cada milagro que hizo nunca fue hecho en forma egoísta para satisfacer su propio interés. Él necesitaba dinero para pagar los impuestos e hizo un milagro para conseguirlo de la boca de un pez. Usted recordará cómo envió a Pedro al mar para arrojar su red allí y conseguir un pescado. Y cuando lo logró, había una moneda en la boca del pescado y el Señor Jesús tomó esa moneda para enseñar una lección objetiva a Pedro. Lo hizo con el objeto de dar a César lo que era del César. Sin duda hay gente rica que no ha elegido tener esa clase de vida. Estoy seguro que es así. La riqueza o pobreza de nuestros padres escapa a nuestro control. Yo no tengo nada que ver con la pobreza de mi padre. Él era pobre. Cuando mis padres murieron no teníamos suficiente dinero ni para el servicio fúnebre. Y después no hubo ni 5 centavos para distribuirlos entre los hijos. Yo digo que la riqueza o pobreza de nuestros padres no está bajo nuestro control. Pero nuestro Señor sí tenía el poder para elegir. Su madre fue elegida entre los pobres. E incluso cuando él murió, su cuerpo fue colocado en una tumba prestada por uno de sus seguidores. Sí, nació en un lugar prestado y fue sepultado en una tumba prestada. En 1 Corintios 1, 26 al 29, encontramos un pasaje importante que tiene relación con este tema. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí está la clase de hombre en cuya vida el Evangelio es más efectivo. Es que Dios no está necesariamente buscando un hombre con habilidades naturales, que es lo que Pablo menciona en la expresión según la carne. Dios elige lo necio, es decir, lo necio según el mundo, y cuando Él lo hace, Él conserva la gloria de lo individual. Siempre está aquella tendencia natural en el hombre que lo lleva a realizar su servicio independientemente de Dios y para satisfacerse a sí mismo. Un hombre que no tiene reputación a los ojos del mundo
Es la herramienta más útil en las manos de Dios cuando Él se rinde completamente al Señor, en vez de la influyente riqueza y educada persona que cree ser, porque su orgullo nunca le permitirá inclinarse ante la voluntad de Dios. Ahora, espere, la Biblia no sugiere que no hay gente rica alistada para el servicio de Dios, pero sí dice que no son muchos. Gracias a Dios que no dijo que no hay ninguno. Lady Huntington, una mujer inglesa de la nobleza, dijo que el llamado de Dios para servirle dependió en una letra, la letra M. Dios no dijo ningún noble, sino que dijo ni muchos nobles son escogidos. Ella agradeció a Dios que la letra M de muchos estuviera allí y que Dios dijera ni muchos. Mateo pertenecía a esta clase también, Mateo 9:9. En la ciudad de Corinto, como en muchas iglesias hoy, había una tendencia maligna de dar la gloria al hombre. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 3, Pablo trató este problema en la iglesia y dijo, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando un hombre se gloría en sus propias habilidades y logros, reemplaza a Dios por sí mismo. El mundo basa su progreso en el poder y en el prestigio, pero ningún hombre puede, por su propia reputación entre los hombres, ofrecer solución a los problemas del mundo ni influenciar a otra persona para que conozca a Dios. Tanto la historia como la profecía muestran que la solución final para los males de este mundo descansa en los hombros de los hombres humildes, misericordiosos, pobres en espíritu, pero ricos en fe para Dios y para con nuestro Señor Jesucristo. Un millonario o un filósofo pueden caminar sobre el escenario de los eventos mundiales, jugar su rol, ofrecer su talento, filosofía y al final dejar el mundo en bancarrota espiritual. Envíen a un hombre cualquiera, un hombre pobre y educado para que camine sobre el escenario de los eventos mundiales y dejen que proclame el Evangelio de Jesucristo con demostración y poder del Espíritu Santo, y muchas vidas serán cambiadas y Dios recibirá la gloria. ¿Alguna vez ha escuchado a algún maestro de ceremonia presentar a un predicador ante una audiencia? Mucho más allá de las plataformas decoradas y de la cortesía corriente, los hombres alaban a otros hombres tan ruidosamente que Dios es relegado al olvido a veces. Esta es una maldición en la vida de la iglesia hoy en día. Causó división en la iglesia de Corinto y continúa haciendo lo mismo ahora. Esta es la razón por la que Dios elige a los pobres de este mundo, pero que poseen la riqueza de la fe. Dios no quiere que el hombre se gloríe a sí mismo. Podemos referirnos a los escribas y fariseos, pero el Señor llama a los publicanos y pecadores. Porque a menudo los instrumentos que el mundo considera necios son los que Dios utiliza. Ciertamente son muy pocos los que son ricos materialmente y también son ricos en la fe en el Señor Jesucristo. Porque el hombre con riqueza y poder está en peligro de tomar la piedad como fuente de ganancia, según lo leemos en 1 Timoteo 6:5. Tengo un querido amigo, el doctor Vance Havner, quien ha estado predicando la palabra de Dios por muchos años. Él había sido invitado a predicar en una conferencia y la persona que lo presentó alabó tanto al doctor Havner hasta el cielo. Usted podría haber pensado que esta hermana era lo más grande que había conocido, pero nada se dijo acerca del Señor Jesucristo y la gloria de Dios. Todo fue a favor del doctor Havner, y él era un hombre sencillo. Luego de tan larga y lisonjera presentación, el doctor Havner subió al púlpito y dijo, bueno, después de esta presentación, yo ni siquiera puedo escucharme a mí mismo predicando. Por supuesto que esto era una broma. Él simplemente estaba tirando abajo la lisonja. Hoy existen iglesias que son instituciones llenas de riquezas y muchos de los que asisten a estas iglesias consideran tal poder como piadoso, como verdadera religión. Escuchen amigos, su iglesia o denominación puede ser rica en las cosas de este mundo, pero esa no es una marca de espiritualidad ni de verdad.
Tampoco implica que la iglesia está siguiendo la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Para la iglesia o la persona que dice yo soy rico y no tengo necesidad de nada, lo ha leído en Apocalipsis 3:17. El Señor responde, no sabes que tú eres pobre y miserable. Pero si un hombre que no es rico materialmente, pero sí lo es en la fe hacia el Señor Jesucristo, puede decir con Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. 2 Corintios 6:10. ¿Recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo 6:19 al 20? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así vemos que las verdaderas riquezas no están depositadas en baúles, sino que se depositan en el cielo. Yo no sé lo que trae el futuro, pero por alguna razón creo que el Señor Jesucristo no regresará en el tiempo de esta generación. Pienso que Norteamérica pasará por uno de los peores desastres económicos, y me parece que mirando el horizonte y las condiciones mundiales, estamos en un retroceso económico y financiero. Y mis amigos, esto separará a los hombres de los niños. Los cristianos que tienen riquezas probarán su espiritualidad en aquel día cuando caiga esta falsa prosperidad. Cualquier hombre que sea pobre en espíritu y que reconoce que no tiene posesiones espirituales, que está vacío espiritualmente, vacío de justicia propia, de confianza propia, es el tipo de persona que Dios utiliza. Ahora, no estoy diciendo que la pobreza financiera sea una virtud. No, lejos está de serlo, pero existe una verdadera virtud en humillarse a sí mismo confesando que no soy nada, que no tengo nada, que no puedo hacer nada. Y que sin Cristo nunca llegaré a hacer algo. Que el rico se acerque a Dios de esta manera y Él salvará y utilizará a tal hombre. Y aún más, Él solo puede usar en su servicio a aquel que es humilde. La gente que ama el dinero más que a Dios perderá todo al final, como le sucedió a cierto hombre rico en la parábola de Lucas 12. Esta es una historia impactante. Lucas 12, 16 al 21. Vamos a leerlo. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿Mi amigo comprendió esta historia? Esto es todo lo contrario de aquellos que se vuelven a Cristo, poniéndole a Él en primer lugar en sus corazones, y se vuelven generosos para con Dios y los hombres. Otro caso, Zaqueo era rico, pero cuando Cristo entró en su vida dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Zaqueo era rico, pero se volvió pobre en espíritu. Y creo que Santiago le dio la bienvenida como candidato para servir en la Asamblea de Jerusalén. Un líder en la obra de Dios no está dado a las ganancias deshonestas, sino que es hospitalario. Así lo dice la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Aparentemente en los días de Santiago había hombres ricos que despreciaban a los pobres, los oprimían y los llevaban a juicio. Creo que esto es lo que se sugiere en Santiago 2:6, donde dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Me parece que siempre ha existido la tendencia por parte de los ricos de oprimir a los pobres. Tiempo atrás, una mujer que se congregaba en mi iglesia me dijo que un hombre y su esposa venderían muebles y ropas. De inmediato fui a esa casa y aprendí algo acerca de su condición. El esposo había pasado por una larga enfermedad y no podía continuar trabajando. Durante su enfermedad su esposa no tenía ningún ingreso y gradualmente sus magros ahorros fueron gastados en alimento y medicinas.
Luego la mujer compró alimentos a crédito que luego no pudo pagar. Y el dueño del almacén y el dueño de la casa fueron al comisario para pedir que lo arresten. Ambos hombres eran ricos. El dueño de la casa era vicepresidente del banco más grande de la ciudad. Era dueño de varias propiedades y anciano de una iglesia protestante. Estos dos acreedores son como aquellos ricos a los cuales Santiago se refiere en el versículo 6. Y quiero decirles, aún algunos pobres, luego de hacerse ricos, no son mejores que estos opresores. Santiago 2:7 continúa diciendo, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sí, lo hicieron. Y nuestro Señor nos cuenta exactamente cómo lo hicieron. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Es que no existe nada en las Escrituras que apoyen tales acciones y actitudes. Es deshonroso para la enseñanza de Cristo y trae vergüenza a su santo nombre. Pero recuerde ahora que la cuestión ante nosotros no es de favorecer al pobre ignorando al rico. No, tampoco, no. El punto es que cuando un hombre tiene fe verdadera en el Señor Jesucristo, mostrará igual amor y simpatía al rico y al pobre por igual. Cuando nuestro Señor venga a la tierra para establecer su reino, reunirá a todas las naciones ante Él para juzgarlas. Eso tenemos en Mateo 25, 31 al 46. Ese no es el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, no, sino el juicio de las naciones cuando Él regrese a Jerusalén. El juicio del gran trono blanco será después del milenio. El juicio de las naciones es antes del milenio. Entonces Cristo les dirá a los que están a su mano derecha, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. No debemos suponer aquí que la salvación de las ovejas será sobre la base de sus buenas obras, pero por sus buenas obras habrán probado que su fe era genuina. Este es el punto. Tan genuino es el amor del Hijo de Dios que ni siquiera está consciente de que está ministrando a su Señor y por eso pregunta, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por favor, observe cómo nuestro Señor Jesús reconoce todo lo que hacemos para otros en su nombre, como si lo hiciéramos para Él mismo. En Mateo 10:42 Él dijo, y cualquiera que dé a alguno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, regresando a Mateo 25, Cristo ahora habla a aquellos que están a su izquierda y dice, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ahora, no debemos interpretar aquí que estos fueron condenados simplemente porque no hicieron buenas obras, pero rehusándose a hacer lo bueno, ellos mostraron su falta de fe. De la misma manera que Santiago nos mostrará luego en este capítulo que la fe sin obras está muerta. Finalmente, en aquel relato, los acusados defendieron su causa sobre la base de la ignorancia, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y para su completo desmayo y desesperanza, ellos escucharon a Cristo decir, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. De modo que así vemos que cuando se falla en ser misericordioso con los pobres, se desprecia al Señor de la gloria, el cual se hizo pobre para que los pobres pecadores perdidos puedan recibir la bendición del cielo y la vida eterna. Ahora, la lección en estos versículos encuentra su aplicación en cada hijo de Dios, comenzando conmigo mismo, por supuesto. Están todos aquellos alrededor nuestro que necesitan el amor y el cuidado de Cristo. Y la herencia de la iglesia es mucho más grande que aquella prometida en el juicio de las naciones allí en Mateo cuando Cristo venga en gloria,
Cualquier falta de amor de parte de nosotros los cristianos significará la pérdida de la recompensa en el tribunal de Cristo allá en el cielo. Hay un principio en Santiago 2:7 que tiene una relación íntima con lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 25. Es el principio de la caridad, del amor hacia cada ser humano. Cuando un cristiano profesante no es generoso con los demás, desprecia el nombre de Jesucristo, el cual ama a todos los hombres. Bien, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Nos encontraremos en la misma frecuencia radial y a la misma hora de siempre para continuar con nuestro estudio en el libro de Santiago, capítulo 2. Oremos para terminar en esta oportunidad. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de emitir las buenas nuevas en este día. Pon el peso en el corazón de muchos para orar por este ministerio y para escribirnos, para que este ministerio sea sostenido para tu gloria y alabanza. Gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.